Saludos amigos de Edu Noticias, gracias por recibirnos y estar al otro lado de la pantalla con nosotros en la segunda temporada de Edu Noticias. Hoy estamos con el programa número 4 y pues estamos muy contentos por todos los reportes de sintonía, no solo en Costa Rica, sino en otras latitudes en Latinoamérica, lo que nos hace muy felices porque quiere decir que nuestro programa es de aceptación y los contenidos que presentamos son de utilidad para muchos educadores y familias, no solo en Costa Rica, sino en Latinoamérica. Queremos agradecerle a Multizonas Televisión, que es nuestra casa. Estamos grabando hoy aquí en los estudios en San Ramón de Alajuela, Costa Rica. Y recordarles que están disponibles a través de cableras, dispositivos electrónicos, plataformas. Hay muchas formas, además de las redes sociales, a través del el Facebook de Multizonas y el de Edu Noticias CR. Y además les recordamos visitar el canal de YouTube de Edu Noticias CR, donde colgamos con periodicidad algunos extractos de los programas que presentamos. El día de hoy tengo conmigo a Juan Pablo Hernández, que es educador de educación física. Es profesor y vamos a entrevistarlo. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien, don Alberto. Un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá sea un ratito bien provechoso para todos los que nos están viendo, ¿verdad? Claro que sí, muchísimas gracias. Con Juan Pablo vamos a estar hablando de la importancia del movimiento para los niños y los jóvenes, pero además de las artes marciales, porque Juan Pablo además es sensei, él entrena chicas y chicos en karate, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Para empezar, vamos a ir al titular de la semana, que es una sección que gusta mucho. Vamos a ponerlo en pantalla a continuación. El titular de la semana fue publicado en el periódico La Nación en la sección de editoriales. Y el título dice, como pueden ver en pantalla, Exigencia y transparencia educativa. El texto hace relación a Portugal, este país europeo, y nos indica que Portugal experimentó una historia de superación educativa entre el año 2000 y el 2015. Para el año 1994, Portugal puntuaba muy bajo en pruebas internacionales como las TIMSS en matemáticas y tenía miedo de entrar a estas certificaciones que son las pruebas PISA. Posteriormente, participaron en estas pruebas y tomaron una serie de medidas y la palabra clave quizás es exigencia y transparencia. Fueron más exigentes con el estudiantado, con su currículum, pero además daban a conocer los resultados a los educadores, a los padres de familia. Juan Pablo, que siempre le preguntamos al invitado su opinión sobre la nota del día. Quizás no la ha leído, pero por lo que acaba de escuchar, ¿qué impresión le da a este tema? Me parece genial, sobre todo la parte de la exigencia, y creo que debe ser, o que fue, por los resultados que dio, una exigencia sobre todo en el proceso, que a veces creo que ahí es donde viene la equivocación, ¿verdad? Enfocarnos en el producto final, descuidamos un poquito el proceso, pero en realidad la exigencia debe nacer desde el principio, acompañar al estudiante, acompañar al docente, y entre todos ir generando, a lo largo de todo el proceso, como lo mencioné, resultados positivos durante el año lectivo, ¿verdad? ¿Cómo no? Y bueno, realmente muy interesante y muy pertinente para Costa Rica, ahora que estamos en este montón de movimientos, de cambios, de vientos de cambio, que esperemos que todos sean para el bien y en el mejor interés de la patria. Y bueno, realmente, como menciona Pablo, los procesos, pero sobre todo la exigencia que la hemos dejado aquí en Costa Rica. Sé que también en otros países de Latinoamérica nos han contado que pues parece que padecemos lo mismo en toda Latinoamérica, como que la pedagogía tiende más a lo lúdico que a exigir un poquito. Y bueno, creo que todo es un balance, ¿verdad? Sensei, es un balance de disciplina y disfrutar, porque la educación es para disfrutar. Exactamente. En las artes marciales diríamos que el yin y el yang, ¿verdad? Ese equilibrio que tiene que haber en todas las cosas. Así es. Bueno, ahora vamos a pasar con un video que hemos preparado para ustedes. Es una cápsula corta, una entrevista breve que hicimos con funcionarios de la UTN, la Universidad Técnica Nacional, ubicada en la provincia de Alajuela, Costa Rica. Vamos a ver directamente el video a continuación.
Pues el papel de la UTN, como el resto de las universidades públicas, es medular. Para nosotros este trabajo es sinónimo de empleabilidad, sinónimo de prosperidad y también oportunidades de desarrollo integral de las personas y de las comunidades. Entonces estamos comprometidos con el tema del desarrollo de los idiomas, el desarrollo de competencias lingüísticas. Trabajamos en variados ámbitos, desde la extensión, desde las carreras formales, desde el inglés enfocado a propósitos específicos en otras carreras. Y entonces creo que tenemos un abanico de oportunidades para trabajar de manera conjunta. Doña Marisol, específicamente para el área de Occidente y de estas nuevas zonas francas que se van a instalar, ¿hay algún plan, hay algún proyecto o cuál es el papel de la UTN ligada a Occidente específicamente? Claro, pues tenemos muchísimos proyectos porque en esta zona de Occidente, bueno, tenemos a la provincia, el cantón de Alajuela, tenemos a Atenas, ahí estamos viendo, estamos trabajando capacitaciones con colegios técnicos para trabajar el desarrollo de nuevas metodologías para el aprendizaje del inglés. Y desde esa perspectiva creemos que podemos colaborar también con nuestras hermanas universidades y universidades públicas también para que con ese abrazo interinstitucional, con ese trabajo desde diferentes plataformas podamos lograr que en la zona de Occidente y que en el país también demos ese salto que requiere el país para tener equidad, más oportunidades en el trabajo y en el mejoramiento de la condición socioeconómica de Costa Rica. Bueno, realmente este tema del que se habla en el video es muy trascendental. De hecho, está muy en boga, profesor, está muy en boga el tema de relacionar el tema educativo con el mercado laboral. Si bien, pues, la educación es un fenómeno muy amplio, ¿verdad? Una palabra muy grande, es indiscutible que también, sobre todo los que trabajan en colegios de secundaria, ¿verdad? Hablar del tema laboral, orientación vocacional, la conexión, ¿verdad?, con el mundo laboral. ¿Cómo ve usted que tiene tantos alumnos de escuelas, pero además que tiene muchachas y muchachos como usted en karate? ¿Cómo ve el tema de relacionar la educación con el mercado laboral? Es que es necesario, ¿verdad? Como docentes siempre enfocamos al alumno a seguir su pasión, a luchar por ello, a hacerle creer que si se lo propone lo puede lograr. Y creo que así es, definitivamente. Entonces, es frustrante cuando encontramos a chicos que salen del colegio, salen de la universidad y encuentran obstáculos en su búsqueda de trabajo. Por eso la educación, el proceso educativo tiene que ir dirigido de la mano, ¿verdad? No solo esa formación integral del estudiante, pero sobre todo brindando las oportunidades para que cuando llegue el momento, pues pueda tener acceso a desarrollar tanto, ¿verdad?, lo que estudió, lo que se esforzó y lo que quiere desarrollar como ser humano. Claro, la pasión, esa palabra clave que menciona usted. La pasión que tenemos todas las personas y que nosotros los educadores pues tenemos la gran tarea de encender esa llama de la pasión por aquello que enamora o vuelve loco a nuestros chicos. Es parte de la locura de ser educador. Bueno, vamos a pasar ahora formalmente con la entrevista con Juan Pablo, quien ya pues ha expresado algunas ideas y pues podemos ver que es una persona muy activa, un profesor con muchas inquietudes, como debe ser, y es por eso que lo hemos invitado el día de hoy. Juan Pablo, primero quiero que conversemos un poco sobre la importancia del movimiento, el ejercicio. Yo sé que todos hemos escuchado de sobra la importancia de hacer ejercicio, de movernos, ¿verdad? Es algo que se habla en la televisión, en las redes sociales, pero a veces como que nos entra por una oreja, como decimos en Costa Rica, y nos sale por la otra. Sobre todo enfocándonos, como este programa es para educadores, enfocándonos en el tema de nuestros niños, niñas, nuestros adolescentes. ¿Cuál es la importancia desde su punto de vista como educador físico, el movimiento en nuestros estudiantes? Es que el movimiento es lo natural del ser humano. O sea, si nos vamos a nuestros antepasados, el movimiento fue fundamental para la supervivencia. Y si nos vamos a lo natural, vemos que el agua cuando se estanca, no sobrevive nada. Entonces ocupamos que fluyan las cosas. A veces queremos que nuestros estudiantes
porque nos enfocamos mucho tal vez en los aprendizajes, pero no los vemos como el ser integral que es, el ser que necesita movimiento. La Organización Mundial de la Salud dice que los niños necesitan hacer 1 hora de actividad física. ¿Por día? Por día. Por día. Por día. Más allá de solo el recreo, más allá del transporte, que muchas veces lo hacen caminando hacia los centros educativos, debemos promover dentro de los centros la oportunidad para que ellos se desenvuelvan. A mí me encanta, fue una tendencia que se dio ahora con la pandemia, que fueron las pausas activas. Sí. Dentro de las clases se hacía una pequeña pausa para que los estudiantes se movieran y eso les permitía liberar el estrés, les permitía luego enfocarse nuevamente y con más precisión en los aprendizajes que estaban recibiendo y encadenando esto con los procesos de alto rendimiento en la parte deportiva, vemos también cómo los resultados académicos van de la mano del éxito del ser humano en su profesión, no solo en la parte deportiva, sino que vos encontrás a gente exitosa empresarialmente, que son personas que le dan una importancia grandísima al movimiento. Claro, casualmente recuerdo perfectamente un colegio en el que trabajé, alumnos que tenía de 10º año, ¿verdad? Alumnos de 16 años, y recuerdo algunos que eran de etapa básica de música, ¿verdad? Estudiaban violín, piano, pero habían otros que eran de atletismo, de piscina, y recuerdo que eran estudiantes muy aplicados, muy disciplinados, pero tenían una jornada doble, porque terminaban el colegio en la tarde y se iban a entrenar o a practicar sus instrumentos musicales, y a lo que voy es que lejos de distraerlos de sus labores cognitivas, pedagógicas, educativas, más bien los convertía en mejores personas. Claro, es que es un complemento. Realmente cuando vos ves todo lo que conlleva el deporte, va de la mano de la parte educativa. O sea, entiende al ser humano como algo integral. Entonces, vemos cómo los chicos encuentran más bien una responsabilidad que va de la mano de la pasión, que va de la mano de ese desarrollarse. Y lo más bonito es que es propio. O sea, nadie se los tiene que imponer. Y cuando el docente sabe canalizar esa energía, desarrolla más bien en ellos la necesidad de querer ser excelente en todo lo que desarrollen. Entonces sabe que, digamos, que tiene que ir bien en la escuela para poder desarrollarse en su campo deportivo, ¿verdad? Claro. Bueno, eso me trae a una pregunta obligatoria y es sobre nuestra enseñanza de la educación física aquí en Costa Rica. Probablemente debe de ser similar a otras naciones de Latinoamérica, como de algunos educadores que nos deben estar viendo al otro lado de la pantalla. Profesor Juan Pablo Hernández, que nos acompaña el día de hoy, educador físico. Profesor, ¿cómo ve usted la educación física en Costa Rica? Usted trabaja actualmente con niños, ¿verdad? En primaria. ¿Cómo ve lo que se está haciendo y qué le mejoraría a usted? Porque todos los educadores nunca estamos contentos con lo que nos dan los ministerios de educación, ¿verdad? Claro. Las secretarías de educación, como allá en México, siempre uno es crítico, uno dice, esto yo lo haría mejor, esto yo lo cambiaría. ¿Cómo ve usted nuestra educación física y qué cree usted que se podría mejorar? Creo que hay muchos avances, porque hemos tenido que vencer obstáculos, mucho cambio que ha habido, ¿verdad? Tanto en los tiempos de los niños, tanto en los proyectos a nivel comunitarios. Entonces hemos visto como reducido ese, ¿cómo te digo? Esa implicación que tenía el docente de educación física. Entonces, por ejemplo, antes, el docente de educación física, además de lo que desarrollaba en la escuela, tenían proyectos o torneos los fines de semana. Usualmente el docente era de la zona cercana, entonces eso se lo permitía. Ahora los docentes tienen que trasladarse, ¿verdad?, para diferentes zonas del país. Entonces, me parece sumamente fundamental como una mejora, ¿verdad?, encadenar los diferentes procesos que se realizan, porque a veces escuchamos que el ICODER quiere desarrollar proyectos, que las municipalidades quieren desarrollar proyectos, que el mismo comité cantonal. Las escuelas, el proyecto de Juegos Deportivos Estudiantiles es increíble, con una amplia gama de eventos para el beneficio de todos los estudiantes, pero son esfuerzos aislados en la mayoría de los casos.
Entonces creo que debe haber un encadenamiento de parte de los liderazgos para que los estudiantes puedan, por ejemplo, lo que realizan en la escuela, poderlo llevar también a nivel comunitario, y ojalá que hayan plataformas también, ¿verdad? Para que como van avanzando en su edad secundaria, universitario, pues puedan ir avanzando y yendo de la mano lo que han estado desarrollando en la parte educativa, ¿verdad? Sí, me llama la atención la palabra aislamiento, porque creo que eso es un problema, un vicio feo que tenemos aquí en Costa Rica, probablemente en otros países también, que a veces nuestras dependencias, nuestras organizaciones, entes estatales, municipales, a veces trabajan y olvidan que deben de comunicarse con sus homólogos para coordinar esfuerzos. Claro. Y entonces a veces tenemos dos grupos o dos entidades con el mismo objetivo, lo que es ridículo, porque los recursos son muy limitados en Latinoamérica y pues lo correcto sería que uno se especialice en algo y el otro lo complemente, ¿verdad? Y como menciona usted, el caso de los chicos del colegio y las escuelas, me imagino que usted se refiere, por ejemplo, a que si das basquetbol o fútbol y haces como un semillero, pues que ellos tengan más allá de las paredes de la escuela un espacio para llevar su talento y subir al siguiente nivel. Claro, claro, es que cuando retomamos el punto de que la Organización Mundial de la Salud nos dice que los niños, niñas, jóvenes deben realizar mínimo 1 hora de actividad física al día, y nos encontramos tal vez que para muchos de ellos, gracias a Dios, el MEP hace el esfuerzo y pueden recibir educación física, son 2 lecciones a la semana. Entonces, es buscar alternativas para que ellos puedan cumplir esos mínimos de salud, ¿verdad? Sí. No estamos hablando ni siquiera de deporte amateur, de alto rendimiento, son mínimos de salud. ¿Cómo se puede lograr? Pues fomentando los encadenamientos, permitiendo opciones para que ellos puedan participar en clubes deportivos, realizar festivales, pero con el acompañamiento de todas estas entidades que los rodean. Porque como dice usted, a veces también tenemos que, por cumplir con la calendarización de los diferentes organismos, es un corre-corre, que descuidamos un poquito el proceso por cumplir con eso, pero lo hacemos y se nos va el objetivo final, que es dar la oportunidad al estudiante de disfrutar de lo que ama. Claro. Bueno, profesor, casualmente esto que usted menciona a la luz de las elecciones municipales que tenemos en Costa Rica el próximo año, y bueno, en toda Latinoamérica también se tiene esta figura del alcalde, es muy importante que los que aspiren a estos puestos tomen en cuenta estas necesidades de deporte, como usted bien menciona, que ni siquiera es competencia, es un mínimo de salud para nuestros niños y nuestros jóvenes, y no pongo en duda que más deporte hace mejor la sociedad. Profesor, vamos a pasar ahora a la segunda parte de la entrevista, y ya que usted ha mencionado hoy la palabra pasión 2 veces, quiero referirme a una de sus pasiones, que son las artes marciales. El profesor Juan Pablo Hernández incluso tiene su propio dojo. El dojo es, para el que no conoce el término, es el gimnasio, donde el espacio físico donde se desarrollan las artes marciales, el karate en este caso. Cuéntenos, ¿qué lo atrajo a usted a esta disciplina que también comparte con muchos jovencitos, niños y adolescentes? Sí, realmente en mis inicios fue la alternativa que encontraron mis papás para hacer deporte. Lo bonito del karate es que en alguna otra práctica deportiva a vos te preguntan y usted dice, mira, es que a mí me gusta salir a correr, o me gusta hacer tal cosa. En karate vos decís, es que yo soy karateca. ¿Qué deporte haces? No, yo soy karateca. Entonces es algo que se convierte en parte de tu vida, es tu vida realmente. Y así como lo viví siendo niño, joven, ahora que soy instructor, pues tengo la oportunidad de verlo en muchos jóvenes, adultos, y es realmente significativo ver lo que este arte marcial desarrolla en los practicantes. Sobre la palabra pasión, cuando ves seres humanos desarrollando algo que simplemente los ayuda a ser mejores, sin ninguna competencia más que vencerse a sí mismos, esforzarse, entrenar, sudar, algunas veces sangrar, es sumamente significativo. Y yo creo que eso, a los que estamos encargados de procesos, tanto deportivos como docentes, nos motiva, es ese carbón para seguir trabajando y
y pues promoviendo esto que tanto nos gusta, ¿verdad? Bueno, y no dudo de que son procesos exitosos porque el profesor Juan Pablo inclusive tiene una cosecha de medallas, ¿verdad? A nivel nacional y centroamericano, tengo entendido. Así es, parte de lo que hablábamos antes, de todo lo que da el deporte, en mi caso, pues me ayuda a desarrollar todo un proceso bajo la calidad y la excelencia. Entonces, no fue solo ese deseo de compartir algo, sino también de trascender las fronteras de lo que usualmente hay. Yo le digo a mis estudiantes, no se comparen viendo para abajo, compárense viendo alto. Y puedo darme el gusto de decir que por lo menos lo que es mi academia, pues compite con cualquier academia de Estados Unidos o de Europa, y el reflejo en la parte deportiva pues se ven los chicos, tenemos medallistas en todos los eventos a nivel de América, y con procesos que estoy seguro que van a tener resultado a nivel mundial. Wow, bueno, realmente impresionante, y felicitarlo en usted, a todos los educadores o personas que entrenan jóvenes y niños en Latinoamérica, porque en nuestro subcontinente, digámosle así, en nuestro continente latinoamericano, los deportes son relegados. Quizás hay naciones donde se les da un poco más de apoyo, pero por lo menos aquí en Costa Rica no es tantísimo. Uno que ha vivido fuera del país, uno es testigo que pues en otras naciones quizás sí, pero acá en Costa Rica no tanto. Entonces yo creo que es como un común denominador en Latinoamérica que los que trabajan dojos, ¿verdad? Sobre todo artes marciales, que no es fútbol, que es el deporte rey, digamos, de Latinoamérica, ¿verdad? Es innegable. Hacen un gran esfuerzo porque realmente abrir un dojo o alquilar un local, ¿verdad? No se mantiene solo, ¿verdad? Lleva su inversión, lleva su administración, lleva los procesos. Entonces, realmente felicitarlo en usted, a todos los que desarrollan estas nobles disciplinas. Muchas gracias. Y casualmente eso me lleva a la otra pregunta. Las artes marciales siempre se relacionan con la palabra disciplina. Bueno, en general los deportes y las artes, pero las artes marciales en particular siempre se desarrolla la parte de la disciplina, de la mente, el cuerpo. Quizás que usted nos hable desde su experiencia como docente, ¿cómo influye esto en sus aprendices, digámoslo así? Creo que es algo intrínseco realmente. Al principio, no sé si decirlo entre la ignorancia o tal vez el desconocimiento más bien, las personas tienen esa preocupación de, mira, como es un arte marcial, lo relacionan con la parte de pelear, y no hará eso a las personas un poquito más violentas, más agresivas, y el efecto es contrario. O sea, realmente ver el beneficio que tiene cualquier arte marcial en los seres humanos es maravilloso. Aprenden a canalizar energías, a socializar, aprenden a ayudar a los demás, entienden que la vida es una lucha consigo mismo, y más bien el ambiente es muy lindo, es súper enriquecedor. Vos ves a los estudiantes más avanzados siempre preocupándose por ayudar a los chicos más jóvenes, a los que están iniciando. Y en cuanto a la parte de la disciplina, pues es uno de los pilares del karate y de cualquier arte marcial. Es todo un proceso, y la única forma en que usted pueda avanzar es cumpliendo con los objetivos, cumpliendo con los entrenamientos, superándose. Entonces, en cualquier acción que se realice, la disciplina va de la mano. Lo más sorprendente o maravilloso de esto es que trasciende siempre a lo que es el deporte, trasciende el dojo, el lugar de entrenamiento, y se traslada a todos los aspectos de la vida. Entonces, y lo digo con muchísimo orgullo, a mí me encanta cuando he tenido compañeros docentes que me dicen, Juan Pablo, tal chico está yendo contigo a karate. Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, no, la actitud o su comportamiento ha cambiado completamente. Entonces, pues alegra muchísimo. Como te digo, cuando un ser humano pues puede mejorar, puede fortalecer sus debilidades y ser cada día mejor. Claro. Eso me lleva a una pregunta también que es muy importante, y es cómo apoya el padre de familia, las madres de familia, el proceso. Porque a veces pensamos que el dojo o los chicos que practican fútbol o basquetbol, a veces algunos padres de familia nada más van, abren la puerta del carro y los tiran, ¿verdad?
lo vengo a recoger en 2 horas y ve a ver qué hace, ¿verdad? Evidentemente no puede ser así. ¿Cuál es la importancia del compromiso del núcleo familiar? Entiéndase, los papás, la abuela, el tío, con el dojo o el entrenador para llevar un proceso armonioso. Es fundamental, porque eso es como cuando le queremos achacar la responsabilidad a la escuela y tal vez en la casa hay otros principios o viceversa. Hay que entender que eso es un complemento, ¿verdad? Que tenemos un ser humano que estamos intentando darle aportes para que sea mejor. Entonces, mientras más podamos ir de la mano, mientras haya mejor comunicación, mientras más sea parte del proceso, es mucho mejor. Es increíble ver, o es muy doloroso más bien, para darle vuelta a la tortilla, cuando un chico logra superar algún ejercicio, alguna actividad en la academia, vuelve a ver para las gradas y tal vez no está su padre, o desgraciadamente está viendo el teléfono. Y uno que es un actor principal, uno lo ve y dice, bueno, esto tenemos que trabajarlo, pero tenemos que mejorarlo. A como es, cuando un chico logra superar ese obstáculo, vuelve a ver a las gradas y ve que su papá lo está apoyando. Usted sabe que el proceso está siendo enriquecedor, sabe que ese chico sale ahí con una autoestima altísimo, sabes que estás haciendo algo muy productivo. Entonces, aquí es como hacer la invitación, ¿verdad? De que no nos desentendamos, sino más bien que seamos activos en el proceso. Creo que muchos estudiantes, niños, en las escuelas también están deseando llegar a sus casas y que les pregunten qué victorias tuvieron ese día. La victoria no es ganar una medalla, la victoria es superar un ejercicio, es ganarse un positivo, es recibir una palabra motivadora. Entonces los padres tienen que ser actores y pilares fundamentales en todo este proceso. Claro. Quizás valorar entonces el rol, ¿verdad?, que lleva el padre de familia y que a veces él mismo ignora, que es fundamental, ¿verdad?, que el educador o en este caso el entrenador no puede solo, ¿verdad? Si no hay ese apoyo, esa motivación desde el hogar, los éxitos o estas victorias que usted menciona no van a ser pues las mismas, ¿verdad? Quizás podemos hablar brevemente, como para ya ir llegando al final, a nivel de emocional de los chicos, así tal vez un poco brevemente, ¿cómo cree usted que influye el hecho de llevar procesos? Porque usted ha insistido en esta palabra, en esta entrevista varias veces, y me llama la atención eso, porque procesos no solamente es el proceso para llegar a una competición, sino que en la vida todos son procesos. ¿Cómo cree usted que permea esto en esas chicas y chicos que van con usted al dojo? Tal vez esa parte, ¿verdad?, de ser también o promover la participación de alto rendimiento en mis estudiantes, le da uno como esa visión diferente, de entender que si vos haces un buen proceso, tenés buenos resultados. Entonces, lo que nos permite estar una y otra vez revisando el proceso es que nos damos cuenta cuando hay una debilidad y no hasta el final. Entonces, lo que hacemos es optimizar el tiempo y poder enfocarnos en tal vez ciertas dificultades que está encontrando el estudiante. Muchas veces, desgraciadamente, la depresión es algo que empieza como con un hecho no tan complicado, pero que se va siendo cada vez más grande, y el estudiante entra en un hueco que no sabe de dónde salir. Si nosotros como encargados del proceso podemos identificar eso lo antes posible y además permitirle oportunidades de mejora o brindarle más bien esos puentes para que pueda superar esos obstáculos, pues vamos a tener un resultado completamente distinto. Claro, claro. Bueno, estuvo con nosotros el día de hoy el profesor Juan Pablo Hernández. Profesor, muy brevemente, un mensaje de cierre antes de ir a la frase de la semana. Lo que quiero compartirles es que sigan su pasión. Tenemos muchos objetivos, muchas metas, mucho exitismo en la actualidad en la que estamos, pero indudablemente si ustedes siguen su pasión con disciplina, con esfuerzo, con una exigencia propia, van no solo a conseguirlo, sino a ser felices en ese proceso y en el resultado final.
Bueno, creo que la palabra que nos vamos a aprender hoy es pasión y proceso. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a presentarles a continuación en pantalla la frase de la semana. Siempre cerramos con una frase. Y la frase del día de hoy, ahí la tienen, es del psiquiatra estadounidense Carl Menninger y dice una frase muy bonita. Lo que se les dé a los niños darán a la sociedad. Ahí queda la frase que al calor de la conversación del día de hoy llega como anillo al dedo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos ustedes y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Hasta luego.